Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Se la voce non sale sola. Poi quando stanno arrivando alla meta, insomma manca. Voglio trovare sta bambina. C'è una bambina che appena stamattina l'ha voluta cantare, amici miei. Vediamo cosa succede. Ah, sì. Sì, così mi dice qualcosa. La linea solista che cantò esta mañana. De la docencia universitaria yo diría nunca me alejé, pero me llamó la atención que la verdadera pedagogía se debe empezar desde primaria y hasta desde kinder, cosa que todavía no se ha logrado. Y es entonces cuando hacia los años 80 usted decide asumir la rectoría del Colegio Italiano Leonardo da Vinci. En el 83, sí. Fue un grupo de amigos italianos que habían formado esta institución Leonardo da Vinci. Me vino a encontrar en la casa. Yo estaba ya pensionado de la Nacional. Y me pidió que tomara la dirección del colegio. Y entonces tuve que negarme a la institución italiana o aceptar, y me pareció muy duro negarme a una institución italiana. ¿Cómo piensa que será el mundo que vivirán los niños que ahora están entrando al colegio italiano? ¿Cómo lo ve ese mundo? Lo veo horrible. ¿Por qué? El capitalismo salvaje. ¿Estamos educando en un sentido y el mundo se mueve en otro sentido? Me parece que sí. ¿Será que estos niños podrán corregir un poco el rumbo? Por lo menos lo espero. Recuerdo que una de las polémicas interesantes era quién era más legítimamente alumno del profesor Federici, quién podía llamarse su alumno. Al comienzo, la comunicación con el profesor Federici fue una comunicación fundamentalmente ligada al respeto que sentíamos por él. Pero a lo largo del tiempo, el afecto
sustituyó con mucha mayor fuerza al respeto. Es decir, seguimos respetándolo, pero llegamos a quererlo muchísimo, sobre todo porque el más joven de nosotros era precisamente el profesor Federici. Recuerdo que en las discusiones con el profesor, muchas veces nosotros asumíamos unas posiciones bastante dogmáticas. Son épocas de la vida en las cuales uno a veces está convencido de que ya encontró la verdad y que ya tiene la razón. El profesor Federici sabía más que nosotros, por lo tanto era más flexible, por lo tanto estaba más dispuesto a aprender y era más abierto que todos nosotros. Yo pienso que la mayor enseñanza que nos dio el profesor Federici en ese periodo fue la de la sensibilidad y la de la flexibilidad. Y en cuanto a la sensibilidad, yo recuerdo que mientras nosotros pensábamos muy filosóficamente sobre el problema de la escuela, el profesor Federici, sin dejar de pensar filosóficamente, se preocupaba por cosas como el aburrimiento en la escuela, por cosas como cómo era posible en las ciencias duras entrar con pies blandos, decía el profesor Federici, cómo era posible conquistar y seducir a propósito de las ciencias. Recuerdo alguna ocasión en que el profesor Federici decía que le hubiera gustado hacer un curso sobre epistemología con el libro Palomar de Ítalo Calvino. El profesor Federici tenía eso, una gran sensibilidad a la literatura, a la historia, a las distintas corrientes del pensamiento. Era ante todo un hombre integral. ¿Alguna vez usted había hablado del camino epistemológico y del camino histórico? Sí, Si tuviéramos que explicarle a la gente la diferencia, ¿qué es lo que la historia nos enseña y qué es lo que no aprendemos? Tenemos el semáforo verde y el semáforo rojo. sí. Es un problema este de camino histórico y camino epistemológico que se liga precisamente a la visión que tiene la pedagogía moderna, ¿no? ¿Qué es cuál? Que es que hasta hoy o hasta ayer lo que se enseñaban eran resultados y no procesos. Es decir, que La visión que se tiene hoy es de enseñar los procesos y también los resultados. Lo que se ha visto especialmente en las ciencias matemática y física, lo que es necesario es recorrer la historia. Y la historia es un camino muy con vericuetos, con meandros. Le toca dibujar a usted porque yo no tengo la mano muy firme. digamos que este Es el camino histórico, con vericuetos, con progreso, regresos y lo que sea. lo pintamos en rojo y esto es lo que fue. Esto es lo que fue. Y ahora, con la mirada de hoy, es decir, con el cerebro, con la preparación que se tiene hoy, aquí hay que hacer más o menos el mismo recorrido, lo hace usted, pero en este sentido. Es decir, se tocan los puntos donde un pensamiento ha cambiado de dirección, donde se podría decir se ha desviado, y entonces este sería lo que se usa llamar el camino epistemológico. Y es el camino que se debe seguir en pedagogía. Pero profesor, No de golpe dar definiciones, sino hacer que sea el alumno mismo que llega a dar la definición. hablamos de historia, hablamos de formación, hablamos de definiciones. Es decir, hablamos de la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿el problema del hombre está en la palabra? Yo creo que sí, ¿Por qué? porque si vamos a ver en la evolución, el hombre surge surgiendo en la palabra.
Es decir, que lo que nos distingue del animal es la palabra. Es la palabra. ¿Por qué? Porque el animal no la tiene. Y con la palabra nosotros podemos hacer lo que hace el animal, es decir, vivir una vida y además representarla. Y allí es donde surge el problema del hombre. Porque la representación, que en griego se dice hipocresía, la etimología es dura, ¿no? La representación puede ser fidedigna o puede no serlo. Es decir, la palabra puede hacer transparente la idea, pero la puede ocultar también. Y es lo que se usa más, por ejemplo, en política. Hay una palabra que a usted, a propósito de palabras, le gusta mucho para definir el problema del hombre hoy en día, y es sinceridad. Queremos hablar un poquito de fidedigna significaría también sinceridad. Y sinceridad es una palabra de bella etimología, significa sincera, es decir, es una cosa no cubierta de cera, sino descubierta, es decir, es la verdad desnuda. ¿Pero qué es la verdad, profesor? Hay una bonita definición de verdad de un pensador, me parece alemán, Liechtenstein. Dice: la verdad es la asíntota de la búsqueda. Y me parece una definición tal vez más bella que hay de verdad. Es decir, a la verdad nunca se llega, pero nos podemos acercar. Asíntota significa, es una línea que se acerca a una curva, pero nunca la toca. Digamos que aquí tenemos una curva. Sí, sería conveniente hacer un poco más rectilíneo este. ¿Más así? Y una asíntota la toca. No la toca, sino que la asíntota, la asíntota se acerca más, pero nunca la toca. Entonces, la verdad es un ideal que tenemos y no la tenemos en el bolsillo. Cosa que muchos no creen que ya lo tienen en el bolsillo. ¿Se refiere aquí al peligro de los fundamentalismos, un poco? No unos pocos, completo. ¿Cuál es el peligro del fundamentalismo, por ejemplo? El fanatismo. ¿Creer que se tiene la verdad e imponérsela a los demás? Porque el fundamentalismo quiere eso. Y uno que quiere imponer la verdad es un violento. Digamos, y violento peor del que usa armas, porque usa la verdadera arma humana, que es la palabra. ¿Cuál es el mito más peligroso de la contemporaneidad? El verde. ¿El dinero? El verde, sí. ¿Y qué nos puede resguardar un poco de ese mito o hacer que ese mito cambie en el tiempo? No sabría. Necesitaría la bola de cristal. Italo Calvino hizo 6 propuestas para el próximo milenio, sí, que se refieren a la literatura. Usted me había dicho que iba a hacer varias propuestas para el próximo milenio y la última vez me dijo que temía que su propuesta iba a ser solo una, que es fundamental. Sí, no es miedo, sino era la inseguridad sobre otras ideas. Pero yo pienso que sin justicia no hay humanidad. ¿Esa es la propuesta de Carlo Federici para el próximo milenio, para las jóvenes generaciones? Yo diría para la eternidad. Porque el amor de que hablan muchos, y hay movimientos religiosos que no hablan sino que del amor, yo pienso que el amor no se da,
si no hay justicia. Es decir, el amor ya es un regalo, mientras que la justicia es un derecho y un deber. Y yo diría, hablo de justicia, para tener los pies en la tierra se debería hablar de hombres justos, y un hombre justo es un hombre que está en reciprocidad con los otros hombres. Y esto se ha dicho desde siglos, pero no se escucha. Se ha dicho de manera negativa, no hacer a los otros lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Hoy en día se puede decir positivamente, y se ha dicho, pero no se escucha, de hacer a los otros lo que desearíamos que a nosotros nos hicieran. Aquí ha tocado usted un punto fundamental, y es el respeto por la diversidad, por el otro. Y el reconocimiento del otro. ¿Sí? ¿Cómo debemos tratar al otro? Como el otro es otro yo. Entonces los debo tratar como yo me trato a mí. ¿Y el hombre no trata a los demás como otros yo hoy en día? Me parece que no. El otro siempre es el enemigo. Hay muchas anécdotas de las discusiones con el profesor Federici, pero recuerdo una que me produjo mucha vergüenza. Por alguna razón, en una broma, le pedí excusas por alguna equivocación que había cometido y me arrodillé frente a él en el corredor de matemáticas. Recuerdo que el profesor Federici se arrodilló también inmediatamente, y yo sentí una gran vergüenza, porque era el gran maestro tratando de borrar las diferencias. ¿Con la poesía qué relación tiene, profesor? Muy buena. Cuando estoy muy agitado, leo una poesía, dos poesías, tal vez lloro un poco y me calmo. Profesor, si tuviéramos que decirle a los niños que leyeran historia o que leyeran literatura, ¿qué les haría? Lo grave sería indicar cuáles autores. ¿Pero qué preferiría, que leyeran historia o literatura? Yo creo que literatura. ¿Por qué? Porque la historia siempre la escriben los que vencen. ¿Qué pensadores de estos que han recorrido el camino del saber y del conocimiento habría que mandar al infierno de Dante? Todos los, ¿cómo se dice?, los fundamentalistas. Por ejemplo, los de la Inquisición. ¿a quién mandaríamos al purgatorio? A todos los demás. ¿Nadie merece el paraíso? ¿Quién sabe? ¿Qué es la felicidad, profesor? En lugar de hablar de la felicidad, se debería hablar de los átomos, que en italiano serían átimos de felicidad durante la vida, y son apenas fulgores efímeros y no más. ¿Qué es la vida? La vida sola no... Hay que decir qué es la vida y la muerte. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? Son las dos caras de una misma medalla. Yo estoy ya en la segunda. No, profesor. ¿Qué es Dios? La preguntica es una construcción del hombre. Es una hipótesis que ha hecho el hombre para tener una teoría y poder vivir. ¿Qué es la tristeza? Lo que nos acompaña casi todos los días. ¿La inteligencia? Lo poco que tenemos. La inteligencia, la etimología es ver dentro, es decir, tener la llave de abrir
las arcas que ocultan a nosotros lo que llamamos luego la verdad. Una sociedad tolerante se puede hacer el parangón con un oído tolerante que acepta que haya pequeños errores en la ejecución de la música. Por ejemplo, si un violinista hace un asolo, hace notas de una cierta vibración. Si toca en una orquesta donde hay instrumentos de suenos fijos, le toca cambiar la digitación, ¿no? Por ejemplo, especialmente cuando un violinista acompaña un piano, le toca tener la tolerancia de un 6/1000, por ejemplo. ¿Le hubiera gustado ser músico, profe? Creo que sí. ¿Qué instrumento le gusta? ¿Cuál es el instrumento? El piano, evidentemente, pero no lo toco. Profe, volviendo a lo que usted dice, intentando hacer el parangón entre una sociedad tolerante y la música, usted dice cómo hay ciertos sonidos que el oído permite que lleguen poco en desarmonía, si se puede decir. Para poder vivir armónicamente en una sociedad también y con tolerancia, habría que permitir entonces ciertas desarmonías entre los hombres, perdonarlas de alguna manera y permitir así que se viva en cierto tipo de tolerancia. No sería, usted usó un verbo fuerte, perdonar, me parece. No es la cuestión de perdonar, es que frente a otras personas, yo debo aceptar que haya pequeñas diferencias en cómo percibo yo el mundo y en cómo la percibe la otra persona. No debe ser exactamente como la percibo yo, porque si no, no se podría hablar de armonía. Profe, ¿le gustan las utopías? Bien, habría que hablar tal vez de utopías buenas y de malas, ¿no? Pero de toda manera creo que una diferencia esencial entre el hombre y el animal es que el animal no tiene utopías. Es decir, el hombre sí. ¿Lo que nos hace hombres es la utopía? Creo que lo que nos hace hombres es la utopía, es en el pensar de un mundo diferente en que vivimos, y evidentemente hay que decir un mundo mejor, es decir, un mundo donde no se cometan los errores que se cometen, digamos, actualmente y que se han cometido anteriormente. Pero, profe, si usted dice que son siempre pensando en mundos mejores, ¿por qué es posible entonces que haya utopías no buenas? Usted habló inicialmente de utopías buenas y utopías no tan buenas. Porque yo creo que, por ejemplo, la utopía se puede decir, de los igualitarios, no es una utopía buena, porque todo hombre es diferente de los demás. Entonces no podemos ser iguales. Los griegos ya lo decían. Sí. ¿Qué les pasó a las utopías en este final de siglo? ¿Qué nos pasó con las utopías? Parece que no hay. Y esto es lo que hace
este final de siglo trágico, porque ha habido a principios de este siglo, había una utopía, la utopía socialista, llamémosla así, o como se dice de izquierda, pero es mejor darle el nombre de la utopía socialista, y se supone que ha sido borrada del mapa, pero puede ser que se haya borrado del mapa mucho, pero muchos pensamientos del socialismo sigue con su fuerza. Gracias, profe. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.